Capítulo segundo. Unidad del ordenamiento jurídico. La hipótesis de un ordenamiento compuesto por una o dos normas es puramente académica. En realidad, los ordenamientos se componen de una infinidad de normas que son imposibles de contar. Se pueden distinguir los ordenamientos en simples y complejos, según que las normas deriven de una sola o de varias fuentes. Fuentes reconocidas y fuentes de alegación. Los ordenamientos jurídicos son siempre complejos de acuerdo con la experiencia de teóricos y juristas. La imagen de un ordenamiento integrado solamente por dos personajes, el legislador que crea la norma y los súbditos que las reciben, es puramente teórica. Aun un ordenamiento restringido, poco institucionalizado, aplicable a un grupo social de pocos miembros, como la familia, es generalmente un ordenamiento complejo, puesto que no siempre las reglas de conducta que rigen a los miembros del grupo tienen como fuente única la autoridad paterna, ya que el padre puede acoger reglas ya formuladas por sus antepasados, o bien por remisión a otros grupos familiares. A veces delega una parte a la esposa o al hijo mayor. 1. La recepción de normas ya formuladas, producto de ordenamientos diversos y precedentes. 2. La delegación del poder de producir normas jurídicas en poderes y órganos inferiores. Tipos de fuentes y formación histórica del ordenamiento. En todo ordenamiento, el último punto de referencia de toda norma es el poder originario, esto es, el poder más allá del cual no existe otro poder sobre el que se pueda justificar el ordenamiento jurídico. A este poder originario lo denominamos la fuente de las fuentes. Si todas las normas provinieran directamente del poder originario, nos encontraríamos frente a un ordenamiento simple. En la realidad no es así. La complejidad del ordenamiento, esto es, el hecho de que en un ordenamiento real las normas afluyen por diferentes canales, históricamente depende de dos razones fundamentales. 1. Todo ordenamiento no nace en un desierto. El nuevo ordenamiento que surge en un estado no elimina por completo la estratificación normativa que le precedía, dado que parte de aquellas reglas vienen a constituir, a través de una recepción expresa o tácita, el nuevo ordenamiento, que de este modo surge limitado por los ordenamientos precedentes. Cuando hablamos del poder originario, entendamos originario jurídicamente, no históricamente. Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son aquellos hechos o aquellos actos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas. El conocimiento de un ordenamiento jurídico y también de un sector particular de este ordenamiento parte siempre de la enumeración de sus fuentes. Lo que nos interesa notar en una teoría general del ordenamiento jurídico es que se reconoce también que éste, más allá de regular el comportamiento de las personas, regula también el modo como se deben producir las normas. Se suele decir que el ordenamiento jurídico regula la propia producción normativa. Junto a las normas de comportamiento se encuentran las normas de estructura. Estas normas de estructura se pueden considerar también como las normas para la producción jurídica, o, más exactamente, el comportamiento que regulan es el de la producción de las reglas. Desde el punto de vista formal, la teoría de la norma jurídica se había detenido en la consideración de las normas como imperativos, entendiendo por imperativo el mandato de hacer o no. Si también tomamos en consideración las normas para la producción de otras normas, debemos colocar al lado de los imperativos, entendidos como mandatos de hacer o de no hacer, que podemos denominar imperativos de primera instancia, los imperativos de segunda instancia, entendidos como mandatos para ordenar, etc. Solo la consideración del ordenamiento en su conjunto permite descubrir la presencia de estas normas de segunda instancia. La clasificación de las normas de segunda instancia es compleja, y las clasificamos, siguiendo la tripartición clásica, en normas imperativas, prohibitivas y permisivas.
Se pueden distinguir 9 tipos de normas de segunda instancia. 1. Normas que ordenan mandar. 2. Normas que prohíben mandar. 3. Normas que permiten mandar. 4. Normas que ordenan prohibir. 5. Normas que prohíben prohibir. 6. Normas que permiten prohibir. 7. Normas que ordenan permitir. 8. Normas que prohíben permitir. 9. Normas que permiten permitir. Elaboración gradual del ordenamiento. Acogemos aquí la teoría de la elaboración gradual del ordenamiento jurídico que formulara Hans Kelsen. Esta teoría sirve para explicar la unidad de un ordenamiento jurídico complejo. La existencia de esta teoría está en que las normas de un ordenamiento no se encuentran todas en el mismo piano, pues hay normas superiores y normas inferiores. Las normas inferiores dependen de las superiores. Partiendo de las normas inferiores y pasando por las que se encuentran en un plano más alto, llegamos por último a una norma suprema que no depende de ninguna otra norma superior, la norma fundamental en la que reposa la unidad del ordenamiento. Esta norma suprema es la norma fundamental. Todo ordenamiento tiene una norma fundamental, y esta norma le da unidad a todas las otras normas. Esto es, hace de las normas dispersas y de distinta procedencia un conjunto unitario, que se puede denominar justamente ordenamiento. La norma fundamental es entonces el término unificador de las normas que componen un ordenamiento jurídico. Sin ella, las normas de que hemos hablado hasta ahora constituirían un conjunto uniforme, mas no un ordenamiento. En otras palabras, por numerosas que sean las fuentes del derecho en un ordenamiento complejo, este ordenamiento constituye una unidad por el hecho de que directa o indirectamente, con vueltas más o menos tortuosas, todas las fuentes del derecho convergerían en una única norma. Como consecuencia de la presencia de normas superiores e inferiores en un ordenamiento jurídico, este tiene una estructura jerárquica. Las normas de un ordenamiento están dispuestas en orden jerárquico. En una estructura jerárquica como la del ordenamiento jurídico, los términos ejecución y producción son relativos, porque la misma norma puede ser considerada, a un mismo tiempo, ejecutiva y productiva. Ejecutiva respecto de la norma superior, y productiva respecto de la norma inferior. Derecho y la norma fundamental establece, así como lo hemos presupuesto aquí, que es preciso obedecer al poder originario, que es el mismo poder constituyente, que es el conjunto de fuerzas políticas que en determinado momento histórico se imponen e instauran un nuevo ordenamiento jurídico. Se objetará entonces que hacer depender todo el sistema normativo del poder originario significa reducir el derecho a la fuerza. A las relaciones entre derecho y fuerza nos hemos referido brevemente cuando tratamos lo relativo a la teoría de la norma jurídica. En primer lugar, no se debe confundir el poder con la fuerza. Al hablar del poder originario nos referimos a las fuerzas políticas que han instaurado un determinado ordenamiento jurídico, sin importar que tal instauración se haya obtenido mediante el ejercicio de la fuerza física, pues ello no está en absoluto implícito en el concepto de poder. Cuando la norma fundamental dice que se debe obedecer al poder originario, esto no se debe interpretar de ningún modo en el sentido de sometimiento a la violencia, sino en el sentido de sometimiento a quien tiene el poder coercitivo. Pero este poder coercitivo muy bien puede adquirirse por consenso general. Los titulares del poder son aquellos que tienen la fuerza necesaria para hacer respetar la norma que han prescrito. En este sentido, la fuerza es un instrumento necesario del poder, mas no su fundamento. La fuerza es necesaria para ejercer el poder, mas no para justificarlo. Si el derecho es un conjunto de reglas con eficacia reforzada, esto significa que un ordenamiento jurídico es inconcebible sin el ejercicio de la fuerza, o sea, sin un poder. Considerar el poder como el fundamento último de un ordenamiento jurídico positivo, no significa reducir el derecho a la fuerza, sino simplemente reconocer que la fuerza es necesaria para la realización del derecho. Si la fuerza es necesaria para la realización del derecho, entonces existe un ordenamiento jurídico solo en la medida en que éste se haga valer por la fuerza. En otras palabras, un ordenamiento jurídico existe mientras tenga eficacia. Ello implica, por tanto, una diferencia entre la norma individual y las normas del ordenamiento en conjunto. Una norma individual puede ser válida sin ser eficaz.
Un ordenamiento jurídico, tomado en conjunto, es válido solo si es eficaz. La norma originaria, que prescribe obedecer a los titulares del poder originario, legitima el poder originario para ejercer la fuerza y, en este sentido, como el ejercicio de la fuerza para hacer respetar las normas es una característica del ordenamiento jurídico, la norma fundamental así concebida, es en verdad el fundamento del ordenamiento jurídico. La norma fundamental constituye el fundamento del derecho tal cual es, y no del derecho como debería ser. La norma fundamental autoriza a quienes tienen el poder para ejercer la fuerza, pero no dice que el uso de la fuerza sea justo, por el solo hecho de provenir del poder originario. Constituye una legitimación jurídica y no moral del poder. El derecho es, así, la expresión de los más fuertes y no de los más justos, y será tanto mejor en cuanto los más fuertes sean también los más justos. Hay otro modo de entender las relaciones entre derecho y fuerza, que fue defendido recientemente por Ross, pero cuya paternidad corresponde sobre todo a Kelsen. Para decirlo brevemente, hasta aquí hemos sostenido que la fuerza es un instrumento para la realización de derecho entendido en sentido amplio, como ordenamiento jurídico. La teoría enunciada por Kelsen y defendida por Ross sostiene, por el contrario, que la fuerza es el objeto de la reglamentación jurídica, o sea que por derecho se debe entender, no ya un conjunto de normas que se hacen valer por fuerza, sino un complejo de normas que regulan el ejercicio de la fuerza en una determinada sociedad. Cuando Kelsen dice que el derecho es un ordenamiento coercitivo, quiere dar a entender que está compuesto de normas que regulan la coacción, esto es, que disponen el modo como se deben aplicar ciertas sanciones. Aquí, al tratar sobre la teoría del ordenamiento jurídico, podemos añadir otros argumentos. La definición del derecho como conjunto de reglas para el ejercicio de la fuerza es una definición que nosotros podemos clasificar entre las definiciones referidas al contenido. La juridicidad de una norma se determina, no por medio de su contenido, sino simplemente por su pertenencia al ordenamiento, pertenencia que se determina a su vez remontándose desde la norma inferior a la superior, hasta llegar a la norma fundamental. Si consideramos el ordenamiento jurídico con su conjunto, ciertamente es lícito decir que un ordenamiento se torna jurídico cuando se dan reglas para el uso de la fuerza. Pero, por otro lado, no es lícito decir que a consecuencia de esto un ordenamiento jurídico es un conjunto de regías para el ejercicio de la fuerza. Las reglas para el ejercicio de la fuerza corresponden en un ordenamiento jurídico al conjunto de regías que sirven para organizar las sanciones y, por consiguiente, para dar más eficacia a las normas de conducta y al ordenamiento mismo en su totalidad.